Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad estaré hablándoles de un tema muy importante para las personas que piensan venir en este año 2023 aquí a Portugal, ¿ok? Que es cómo tramitar el NIS y cómo tramitar el NIS. El NIF es el número de identificación fiscal aquí en Portugal y el NIS es el número de seguridad social, ¿ok? Para hacerles un resumen, primero, estos dos números son muy importantes, digamos que son la columna vertebral de toda nuestra migración o para poder lograr un estatus de residente aquí en el país, ¿vale? Así de importante es. El NIS, el NIF, que es el número de identificación fiscal, para poderlo tramitar es necesario que de parte de nosotros tengamos vigente el número de pasaporte o el pasaporte y traigamos de nuestro país el número de identificación fiscal, ya sea de cada país, ¿ok? Por diferente, porque sé que hay muchos tipos de números o de forma de decirlo, pero es el número donde, digamos, hacemos nuestra declaración anual en cada país, ¿vale? Aquí en Portugal es necesario que ustedes puedan conseguir a alguien que se haga responsable de ustedes, ¿vale? Cuando le digo responsable es que facilite la dirección de su dirección fiscal, ¿ok? Como tip particular, recomiendo de que la persona que se vaya a ser responsable de ustedes sea alguien de confianza, ¿vale? Para que siempre pueda estar atento a las cartas que Finanzas puede enviar o información que pueda enviar el ente de finanzas a esa persona y esa persona a usted, ¿ok? Tengan un vínculo. El ente que lidera todo esto de la fiscalización de, por así decirlo, todo lo que es los pagos de impuestos, regula todas las declaraciones de impuestos a lo largo del año de ustedes, es Finanzas. Y allí es donde se va a tramitar o va a empezar la historia para poder sacar el número de contribuyente, ¿ok? Este número de contribuyente consta de 9 dígitos, ¿ok? Esto se debe tramitar de la siguiente manera. Con esa persona que es residente aquí en este país, ya sea residente por residencia temporaria, permanente o por ciudadanía, ¿ok? Tiene que dirigirse contigo y los documentos que ya dije en un principio a Finanzas para poder darle inicio a este trámite. La persona que te va a atender te va a pedir esos dos documentos, va a escribirlos dentro del propio sistema, los va a verificar junto contigo, te va a pedir extra un correo electrónico que debes tener allí a la mano, el número de teléfono, y luego te va a hacer firmar la documentación que va a verificar junto contigo que todo esté correcto, tanto como en el pasaporte esté escrito igual allí en Finanzas, ¿vale? Cabe destacar que a la persona que está contigo, que se va a hacer responsable, va a estar allí al lado tuyo y también va a firmar un documento, ¿ok? Como consta que él va a facilitar la dirección y que él se hace responsable de los documentos que son enviados a la dirección o el código postal de él, ¿vale? Ok, ya teniendo en cuenta que tenemos este número de seguridad de NIF, de contribuyente, ¿cuál es su finalidad? ¿Vale? La finalidad principal es darle inicio a lo que sería la manifestación de interés. La segunda finalidad es poder firmar cualquier tipo de contrato, sea para comprar vehículos, sea para arrendar, sea contratos de trabajo, ¿ok? Que son los principales y entre otros. Y llevar una vida fiscal en el país legal, ¿sabes? Mantenerse en el estatus de que voy a comprar cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de compra, voy a dar mi número de contribuyente y eso va a conllevar un cargo fiscal para ti. En sentido, un IVA que estás pagando y ese IVA tiene una retención, ¿ok? Que vas a poder ver dónde. Ahí viene un punto también que es la aplicación de facturas. Esta aplicación voy a dejar el link abajo a la descarga. Aquí voy a dejar una pequeña imagen para que sepan cuál es la aplicación que hay que descargar y dónde llevar el control si te encuentras aquí en el país. Esa aplicación la descargas y tienes que pedir que se te sea enviado una seña o una contraseña de Finanzas a la dirección de la persona que se hizo responsable de ti. Ahí va a llegar esa carta, esa persona tiene que entregarte esa carta y con esa contraseña puedes entrar en esa aplicación, ¿vale? Donde va a llevar un histórico, ¿okay? De lo que serían las facturas que tú vas gestionando a través del año.
a través de todo este año para luego hacer la declaración de impuestos sobre la renta, ¿vale? El NIF también es cuando tú firmas un contrato, el empleador paga un impuesto por tenerte allí y tú también podrías pagar impuestos si superarías el sueldo mínimo estipulado aquí en Portugal. Por ejemplo, para que lo puedan entender, tú ganas 760 euros al mes, ¿ok? Que es el sueldo mínimo, ¿vale? Si tú sobrepasas ese sueldo mínimo, tienes que pagar impuestos por sobrepasar ese sueldo mínimo, ¿ok? A medida de que vas ganando un poco más, vas a ir pagando impuestos. Dando como ejemplo, un 11% podría pasar de 15, 20, 30, 40%, ¿ok? Es solamente un ejemplo. En el link del video les voy a dejar la descripción de donde pueden ver la tabla de impuestos la tabla de impuestos de finanzas, dependiendo de su carga familiar, ¿ok? De las personas que estén a cargo, y de cuánto puedan ganar en salarios bases, ¿ok? Sobre salario mínimo, ¿vale? Y cuánto deben pagar. Si abren la tabla, es la tabla de 2023 y van a ver realmente cuánto es lo que ustedes van a recibir neto, ¿ok? ¿Vale? Ahora bien, ya teniendo en cuenta para qué sirve el NIF, para qué tan importante es, pasamos al otro punto, que es el NIS, el número de identificación de la Seguridad Social, ¿ok? Este es un número de 12 dígitos, ¿ok? Si no me equivoco, 12 dígitos, y nos sirve para poder descontar, ¿ok? O ellos descuentan de nuestro salario mínimo o de nuestro salario, de lo que sea, el 11%, ¿ok? Entonces, si nosotros ganamos 760 euros, a nosotros nos van a descontar el 11%, ¿ok? Ahora sí, descontando el 11% sería nuestro salario base, ¿ok? Aquí en la descripción del video también les voy a dejar el descuento de el 760 más el 11%, ¿ok? De cuánto sería realmente un neto en un salario mínimo en Portugal, hoy 2023, ¿vale? En este año 2023. Ahora bien, luego, ¿para qué sirve este número? Este número de contribuyente también lo necesita el empleador, ¿ok? Algunos empleadores o algunos dueños de empresas, si los necesitan muy urgente para trabajar, nos piden lo que sería el NIS, el NIF, y ellos tramitan el número de seguridad social, ¿ok? Pero bueno, si no es necesario, te lo van a pedir también, entonces tú tienes que tramitarlo. ¿Cómo lo tramitas? Tienes que dirigirte al ente de la Seguridad Social. Se encuentra dentro de la Loya del Ciudadano o en cada estado se encuentra un ente como tal de la Seguridad Social, así como el ente de la finanza. Ellos han actualizado la plataforma realmente porque ha estado llegando una gran afluencia de personas y como tal el sitio de la Seguridad Social está un poco colapsado, ¿ok? Ellos se dieron la tarea de actualizar y crear un link, ¿ok? Que se lo voy a dejar aquí en el video, también en la descripción, para que puedan entrar allí y puedan ir viendo qué necesitan, ¿ok? Para poder sacar este número es simple, entrar allí, tener el NIF, ¿ok? Saber su dirección de donde viven, ¿ok? Escribir allí el nombre de sus padres, el nombre de ustedes completo, la fecha de nacimiento, les piden el correo electrónico, número de teléfono y algunos datos más. En la parte baja le van a pedir que escaneen y que carguen el documento NIF, ¿ok? Y lo envíen, ¿vale? A partir de allí tienen un plazo de 5 días para recibir una notificación en su correo electrónico de que es aprobado el número de seguridad social. Luego que es aprobado el número de seguridad social, ustedes tienen que ir hasta la Loya, de nuevo, hasta el ente, hasta la seguridad social, para que ellos le den una hoja, ¿ok? O le impriman el número de seguridad social y se lo den, ¿vale? En ese punto van a tener los dos documentos, el NIF y el número de seguridad social, ¿vale? Con estos dos números tendrán, digamos, la estructura principal, ¿ok? De su llegada aquí a Portugal. Ya podrán hacer un contrato de trabajo y podrán empezar a hacer los descuentos mensualmente a la seguridad social, por ejemplo con el NIS, que sería el 11%. ¿Esto para qué sirve?
Realmente sirve porque vas descontándole 12% para la vejez. Cuando llegas a una cierta edad, ya llega tu retiro, ya tú tienes un dinero acumulado para tu retiro, ¿ok? O tus pagos mensuales que se te van a dar cuando llegues a una cierta edad, ¿ok? Y lo otro también sirve porque cuando tocas ir al desempleo, el ente de la seguridad social tiene un acumulado de dinero y también se asocia una cosa con la otra, ¿vale? En caso para nosotros como inmigrantes, tener estos dos números es, digamos, esencial, es muy importante a la hora de que el empleador nos tome en cuenta, ¿ok? Porque una persona que tiene NIF, pues sí te pueden tomar en cuenta, pero es más trabajo para el empleador sacarle el número de seguridad social que tú ya teniendo el NIF y tú teniendo el número de seguridad social. Vas como más preparado o tienes como que la mayor cantidad de papeles para él poder tramitar lo que sería un contrato de trabajo, ¿ok? Espero haberles explicado realmente cuál es la función del NIF, para qué sirven, la función del NIF, cómo sacarlo, ¿ok? Hice un video un poco resumido para que tengan en cuenta la importancia, ¿ok? Y se preparen a la hora de poder llegar aquí a Portugal y se concentren en poder sacar estos documentos, porque mientras más rápido lo tengan, mucho más rápido va a ser la agilización a la hora de conseguir trabajo, a la hora de alquilar, a la hora de ubicarse aquí en Portugal, ¿ok? Más adelante yo les podré explicar un poco más acerca de cómo hacer esta de la declaración de interés, ¿ok? La declaración de impuestos sobre la renta, la manifestación de interés. Y también les voy a hacer pronto un video de cómo buscar trabajo aquí en Portugal, ya teniendo estos dos números, cómo prepararse para una entrevista de trabajo y cuáles serían las compañías o las reclutadoras mejores aquí para poder ubicar un empleo más rápido, ¿ok? Espero que les haya gustado. Hemos llegado al final del video. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones, porque cada vez que ustedes activan esa campana, se suscriben y comparten este video, le puede llegar a más personas, ¿ok? Si tienen algún comentario en particular, pueden dejarlo aquí o pueden escribirme a correo electrónico si es algo más específico y yo con gusto se los voy a aclarar, ¿vale? Hasta luego.